Y bueno, ¿estará Santiago por aquí? I need beer también. Sí, aquí estoy. Hola, Santiago. Hola, Mucho gusto. mucho gusto. Bueno, a continuación les voy a presentar a Santiago. Él se llama Santiago Bernal Langarica. Actualmente él es estudiante profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias en la UNAM. Nos va a hablar a continuación. El título de su plática es Velocidad de escape de estrellas de neutrones por emisión anisotrópica de neutrinos derechos. Y bueno, acerca de Santiago, pues él estudió física en la Facultad de Ciencias en la UNAM, realizó su tesis de licenciatura con Alejandro Ayala, quien se encuentra en nucleares. Trabaja en el área de física de partículas teórica y sus temas de interés incluyen la física teórica de partículas, astropartículas y cosmología, así como también la materia bajo condiciones extremas. Entonces, los dejo con Santiago. ¿Puedes compartir tu pantalla? Sí. ¿Estás de acuerdo en que grabamos tu plática? Sí, claro. Ok, no hay problema entonces. Ahí, ¿sí ven Adelante. mi pantalla? Sí, yo sí la veo. Ok, perfecto. Bueno, pues primero, gracias por invitarme a platicarles un poquito sobre esto. Antes de empezar, quisiera decir que el trabajo que les voy a presentar se publicó hace poquito como artículo en el International Journal of Modern Physics y en las Astronomical Notes. Entonces, pues quisiera agradecer a los coautores, que son Alejandro Ayala, Saúl Hernández, Luis Hernández y Dariel Manresa. Y pues bueno, les voy a platicar, este fue mi trabajo de tesis, y es un estudio para explicar las velocidades de escape de las estrellas de neutrones en un escenario natal en el que se va a suponer que, dado que el camino libre medio de los neutrinos es muy pequeño en las primeras etapas de la evolución de las estrellas de neutrones, vamos a considerar la posibilidad de que los neutrinos cambien de quiralidad, se vuelvan estériles y escapen libremente y además de forma anisotrópica. Y en ese análisis encontramos una cota inferior al momento magnético del neutrino. Entonces, bueno, les voy a platicar muy rápido sobre estrellas de neutrones, neutrinos y qué son las velocidades de escape de las estrellas de neutrones. Luego les voy a platicar un poquito sobre el formalismo que utilizamos para estudiar este problema, que es el formalismo de tiempo imaginario de una teoría de campos a temperatura finita, y sobre la aproximación de HTL, que es la que usamos. Y luego ya les voy a explicar también un poco rápido cómo ocurre el proceso de cambio de quiralidad de neutrinos y cómo se calculan las velocidades de escape. Entonces, las estrellas, pues, no siempre están igual, cambian, tienen diferentes evoluciones según su masa. Si son masas pequeñas, como del orden de la masa de nuestro Sol, eventualmente acaban como enanas blancas, pero si son masas grandes, pueden acabar como estrellas de neutrones o como agujeros negros. Entonces, en particular las que acaban como estrellas de neutrones, antes explotan como supernova y que también y es un ambiente muy interesante también. Entonces, las estrellas de neutrones son el núcleo colapsado de una estrella masiva, en donde la fuerza de repulsión nuclear y la presión de degeneración de los neutrones evitan el colapso gravitacional de la estrella después de que explotó como supernova. Las estrellas de neutrones, hay un caso particular, que son aquellas que giran rápidamente y están altamente magnetizadas y reciben el nombre de pulsares. Estos están emitiendo radiación en dos direcciones, en dos polos, y desde la Tierra observamos esta radiación como pasa y se va, algo así como un faro, y entonces observamos unos pulsos. Por eso se llaman pulsares. Y en su estructura global está descrita por la relatividad general. Si no giran y no tienen campos magnéticos, la primera aproximación para describirla son las ecuaciones de Tolmer-Oppenheimer-Volkoff. Y nada más como un
dato curioso, si son rockeros, conocerán el disco de Unknown Pleasures de Joy Division, y la portada es una representación artística de cómo se observó el primer pulsar. Pero bueno, la parte interna, la estructura interna de las estrellas de neutrones, son principalmente un núcleo, que es algo así como el 90% de la masa de la estrella. Su parte más externa es una atmósfera que es muy, muy delgada, muy chiquita, que está compuesta principalmente de hidrógeno. Luego hay una envoltura, que es esencialmente un gas de electrones no degenerados y algunos iones. Luego está la corteza, que es esencialmente materia de enanas blancas. Son núcleos de hierro, un líquido de Fermi de electrones relativistas degenerados y núcleos con baja fracción protónica. Y el núcleo esencialmente es un líquido de materia nuclear en su parte externa, es homogénea y principalmente son protones y neutrones. Y en el núcleo interno no sabemos cómo está. Posiblemente haya mesones cargados o hiperones, y si las densidades son suficientemente altas, incluso puede haber una desconfinación de los nucleones a los quarks que los componen, y entonces puede haber una fase de quarks. De hecho, hay algunas teorías en donde toda la estrella es un montón de quarks desconfinados. Parece que puede ser cierta, no sé. Y bueno, eso de que no sepamos de qué está hecho la parte interna del núcleo, tiene que ver con el diagrama de fase de la cromodinámica cuántica, en donde en la región de alta temperatura y baja densidad, sabemos cómo se comporta la teoría. Además hay resultados de Lattice, pero yéndonos a temperaturas altas y potenciales químicos altos, o sea, densidades altas, no se sabe bien. Hay muchos experimentos que tratan de entender cómo se comporta la materia en esta región, pero en una región de interés es la región de temperatura baja y alta densidad o alto potencial químico, que es la región donde las estrellas de neutrones en sus fases iniciales o en general están situadas. Entonces, no sabemos cómo es la materia ahí. Entonces, si queremos trabajar con estos objetos, hay que suponer que están hechos están en alguna fase que podamos trabajar. Entonces, bueno, se observó desde los 70s que gran parte de los pulsares jóvenes, que son aquellos que tienen una edad menor a 3 millones de años, están contenidos en el plano galáctico. Entonces esto nos podría indicar que que los pulsares nacen en el plano galáctico. En los 70s se descubrió que los pulsares tienen un movimiento propio, con velocidades mayores que sus estrellas progenitoras. Se han medido las velocidades de bastantes pulsares y se han encontrado que estas velocidades están en el intervalo de 12 a 1645 kilómetros por segundo, y además siguen una distribución de Maxwell, como la de las velocidades de las partículas que componen un gas, y tiene un promedio de 400 kilómetros por segundo. Un dato interesante es que la velocidad de escape de la Vía Láctea es aproximadamente 550 kilómetros por segundo, y entonces aproximadamente la cuarta parte de los pulsares se van a escapar. Otra vez, si suponemos que todos los pulsares nacen aproximadamente en el plano galáctico y medimos su distancia al plano galáctico y conocemos su velocidad, entonces podemos saber cuánto tiempo le tomó viajar esa distancia y estimar su edad. Esta edad se llama la edad cinemática y se puede comparar con la edad característica, que está relacionada con el periodo del pulsar y su derivada. Y para los pulsares jóvenes coinciden muy bien la edad cinemática y la edad característica. Sin embargo, para los pulsares viejos no coinciden bien. Esto posiblemente sea debido a que los pulsares viejos de alta velocidad no se han observado. Entonces, les quiero pasar un pequeño videíto sobre cómo se cree que se explican estas velocidades.
esencialmente se han planteado varios escenarios. No, ahí, no logro poner el videito. Ah, ya está. Se han planteado varios escenarios. Uno es que la explosión de supernova donde nace la estrella es anisotrópica y entonces de alguna forma el pulsar se está escapando, pero la explosión de supernova no tiene por qué ser perfectamente, no tiene por qué ser asimétrica. En general se han observado varias que son bastante esféricas, y entonces se han planteado otro tipo de modelos para explicar estas velocidades de escape. Uno de ellos es que hay un sistema binario que se rompe al momento en el que uno de los componentes explota como supernova, y el otro adquiere una velocidad. Esto se estudió en el caso del pulsar del cangrejo y su pulsar más cercano. Aparentemente obtuvieron buenos resultados, pero no se sabe si este era un sistema binario. También se ha planteado que un dipolo magnético descentrado que gira emite radiación y acelera gradualmente a la estrella. Se ha aplicado al pulsar del cangrejo y de la vela, pero no necesariamente las frecuencias de giro necesarias son válidas en todos los casos. Y además se ha planteado que, como los pulsares están emitiendo una gran cantidad de neutrinos en sus primeras etapas, esta emisión puede ser anisotrópica y por conservación del momento le van a dar una patada a la estrella. Entonces, en inglés, estas velocidades de escape también se llaman velocidades de kick. Y pues bueno, este es el modelo que les voy a presentar, un modelo de emisión anisotrópica de neutrinos. Entonces, recuerden que en el modelo estándar, los neutrinos son partículas sin masa, de acuerdo al modelo de Weinberg-Salam, y además tienen una quiralidad definida izquierda. Los antineutrinos tienen quiralidad derecha. Los neutrinos solamente interactúan débilmente mediante el intercambio de los bosones W y Z, y en general sus interacciones están muy suprimidas. Sin embargo, sí interactúan, y en las primeras etapas de evolución de la estrella, estas interacciones son muy relevantes, tan relevantes que su camino libre medio es menor que el radio de la estrella, y entonces dentro del primer minuto, algo así, los neutrinos quedan atrapados dentro de la estrella, eventualmente se difunden y se escapan, y así además enfrían a la estrella, pero hay que tomar en cuenta estas interacciones en un principio. Además, en el modelo estándar solo existen 3 especies de neutrinos, pero si nos vamos a la física más allá del modelo estándar, a partir del problema de los neutrinos solares, se determinó que los neutrinos tienen masa y además como consecuencia de esto, tienen un momento magnético diferente de cero. En una mínima extensión del modelo estándar se prueba que el momento magnético es proporcional a la masa. Entonces, bueno, se ha encontrado una cota inferior que es de aproximadamente 10 a la menos 20 veces el magnetón de Bohr, donde el magnetón de Bohr se los defino ahí abajo. Entonces, desde el punto de vista teórico, para permitir que los neutrinos tengan masa, se agrega al lagrangiano del modelo estándar un campo de quiralidad derecha, cuya acción no es trivial. Genera un término de masa para los neutrinos, pero no participa en las corrientes cargadas ni neutras. Entonces, esto se conoce como el mecanismo de Glashow-Illopolos-Miani, que en resumen nos dice que existen neutrinos derechos, son estériles y además no hay oscilaciones entre los estados estériles y activos debido a interacciones débiles. Entonces, esto nos plantea un escenario interesante para explicar las velocidades de Kick, en el que los neutrinos que se están produciendo originalmente izquierdos puedan hacerse derechos y así escapar libremente de la estrella desde el principio. Entonces, este es el modelo que estudiamos y se estudió dentro del formalismo de tiempo imaginario de la teoría de campos a temperatura finita. Entonces, se los voy a platicar
un poco rápida. Vamos a hacer primero una continuación analítica de un tiempo real a un tiempo imaginario. Es decir, vamos a pasar de una métrica de Minkowski a una métrica de Euclides, salvo un signo. Entonces, si suponemos un campo sin spin, todo muy sencillo, nada más por fines pedagógicos, la amplitud de probabilidad de encontrar a la partícula en una posición y a un tiempo primados está dada por esta expresión de aquí. Y si pasamos a un tiempo imaginario, pues la exponencial que contiene el hamiltoniano deja de ser imaginaria. Entonces, si subdividimos el intervalo del tiempo imaginario en n más un subintervalos de longitud epsilon, muy chiquita, y suponemos un hamiltoniano natural, p cuadrado entre 2m más un potencial, entonces podemos expresar a esta amplitud de probabilidad como un producto sobre diferentes trayectorias, que esto es precisamente las integrales de camino de Feynman, y aquí podemos identificar que la medida de integración, como esta cantidad de mayúsculas sobre todos los caminos, y además este segundo término se identifica como la acción euclidiana. Y bueno, todos los caminos van a estar sujetos a condiciones de frontera. Y bueno, ahí les dejo esa expresión, ahorita vamos a regresar a ella. Y por otro lado, la función de partición en mecánica estadística se define como la traza de la matriz de densidad. Y esta se expresa en términos de, como la exponencial del factor de Boltzmann por el hamiltoniano. Si insertamos un conjunto completo de vectores de posición del operador, podemos expresar de esta forma la función de partición. Y recordemos que la amplitud de probabilidad para describir el movimiento de una partícula tiene una forma muy similar, que es esta. Entonces podemos expresar a la función de partición en términos de esta amplitud de probabilidad, y además esto nos indica que la matriz de densidad es un operador de evolución temporal, de evolución en tiempo imaginario. Entonces también podemos expresar a la función de partición en términos de integrales de camino, y además va a estar sujeta a una condición periódica sobre la temperatura. Por otro lado, el promedio térmico de un operador va a estar definido en términos de la función de partición y de la matriz de densidad. Ahí les pongo la expresión exacta. Y, como saben, va a haber una analogía entre la funcional generadora sin fuentes y la función de partición. Entonces, la diferenciación funcional nos va a dar la función de dos puntos, es decir, el propagador, y que además va a estar sujeto a condiciones periódicas. Entonces, podemos definir un propagador, en particular, que es el propagador de Matsubara, que es periódico y está escrito en términos de la temperatura. Ahora vamos a suponer en general un tiempo real y el campo sin spin, para definir a los correladores. Estos correladores satisfacen la relación de Kubo-Martin-Schwinger, y si la pasamos al espacio de Fourier, estos correladores satisfacen esta relación, que está relacionada con el balance detallado, que nos dice que si conocemos la probabilidad de que un sistema pase de un estado n a un estado m, y también conocemos la probabilidad de que pase del estado m al n, entonces conocemos la condición de equilibrio a partir del número de partículas. A partir de estos correladores podemos definir una densidad espectral, como la diferencia entre el propagador retardado y el avanzado. Y entonces podemos escribir a los correladores en términos de su representación espectral. Esta densidad espectral es una función impar y además está acotada. Para energías grandes debe comportarse como una potencia de la energía. La transformada de Fourier del propagador de Matsubara
la podemos escribir, y como el propagador es periódico, podemos hacerle un shift al propagador, y con propiedades de las integrales, nos vamos a dar cuenta de que las frecuencias en el espacio de frecuencias de este propagador de Matsubara deben tomar valores discretos y deben ser múltiplos pares de pi. Entonces, esto es una propiedad única de los campos bosónicos, de que las frecuencias sean múltiplos pares de pi, y estas frecuencias se llaman frecuencias de Matsubara. Bueno, podemos escribir al propagador de Matsubara, que es en tiempo imaginario, con el propagador en tiempo real, y pues ya se tienen todos los propagadores. No me quiero detener mucho en esto. También se puede hacer lo mismo para los campos con spin, para los campos fermiónicos, y como los campos fermiónicos se cuantizan a partir de relaciones de anticonmutatividad, aparece un signo menos, que lo que nos va a hacer es, eventualmente, las frecuencias de Matsubara van a ser múltiplos impares. Y bueno, también se puede estudiar el campo fermiónico con potencial químico, donde el potencial químico está relacionado con una carga conservada. Y en resumen, el meter un potencial químico al campo fermiónico es equivalente a hacer un shift en las derivadas. Recuerden que el campo de Dirac está relacionado con las variables de Grassmann. Bueno, entonces, todo eso fui muy rápido, no quiero perder tiempo en eso. Y como resumen de cómo se estudian los campos a temperatura finita, es que los propagadores llevan la dependencia en la temperatura. Claramente los vértices no se modifican porque no estamos modificando el hamiltoniano. Y el formalismo de tiempo imaginario es una teoría euclidiana, por lo que podemos aprovechar todo ese desarrollo que se ha hecho sobre las teorías euclidianas, y solamente hay que transformar la integral sobre la cuarta componente por una suma sobre frecuencias de Matsubara multiplicadas por la temperatura. En general, hacer estas sumas es difícil, y para evitar hacer estas sumas se ha planteado el formalismo de tiempo real, pero tiene el problema en el que se duplican los grados de libertad, y entonces los propagadores se convierten en matrices de 2×2. Entonces, bueno, no se hacen sumas sobre frecuencias de Matsubara, pero hay más grados de libertad. En general, en el caso de la teoría de campos a temperatura finita, cuando uno está dentro de un régimen perturbativo y quiere hacer aproximaciones a nivel lazo o superior, se pierde la relación entre las potencias de la constante de acoplamiento y el orden de los lazos. Entonces se planteó una aproximación en los 80s, que es la aproximación de Hart-Thermal Loops, que en resumen nos dice que podemos separar la contribución de temperatura cero de la contribución de temperatura finita, y en el límite de alta temperatura, la contribución de temperatura cero no nos importa. Además, dentro de un régimen perturbativo, en donde la constante de acoplamiento es pequeña, existen dos escalas naturales de momentos: la escala dura, que es aquella del orden de la temperatura, y la escala suave, que es aquella del orden de la constante de acoplamiento por la temperatura. Esta aproximación tiene dos reglas, que son que los momentos externos se pueden despreciar si aparecen en el numerador, y que podemos ignorar términos cuadráticos de momentos de lazo en el numerador. Además existe otra escala, que es la escala magnética, pero esa no nos interesa ahorita. Ahora, cuando una partícula se propaga de un punto a otro, podemos definir a la autoenergía como todo aquello que le puede pasar a la partícula debido a las interacciones que la partícula genera con el medio y con ella misma. Aquí les pongo a nivel diagramático
cómo se define la autoenergía en términos de diagramas irreducibles a una parte, y de forma de ecuación se los pongo aquí. Todo esto no es importante, salvo esta última ecuación que nos dice que la autoenergía modifica la propagación de la partícula, y en particular la parte real de la autoenergía es equivalente a una masa efectiva que se genera debido a las interacciones propias de la partícula. La parte imaginaria de la autoenergía está relacionada con la tasa de decaimiento. Entonces, ya ahora sí entrando en materia, vamos a estudiar la producción de neutrinos derechos a partir de neutrinos izquierdos. A partir de la aproximación de HTL podemos escribir a las tasas de producción de neutrinos derechos con esta ecuación donde la N es la distribución de Fermi-Dirac, P0 es la energía de los neutrinos, y sigma va a ser la autoenergía, R es el proyector al estado de quiralidad derecha. A nivel lazo, la autoenergía está dada por este diagrama que pongo acá abajo, donde vamos a considerar que el momento interno del neutrino es un momento suave y el momento del fotón es un momento duro. Este fotón es un fotón efectivo cuya propagación está modificada por los efectos de temperatura y potencial químico. Sí, eso. La expresión exacta para la autoenergía se las pongo aquí, donde el vértice de la interacción neutrino-fotón es debido a una interacción dipolar magnética en donde se está acoplando el spin del neutrino al momento del fotón. Como les había dicho, el neutrino interno va a ser un neutrino libre, entonces se considera un propagador libre. Y como el fotón es un fotón efectivo, vamos a considerar al propagador vestido, que se va a separar en componentes longitudinales y transversales mediante estos proyectores a modos longitudinales y transversales. Estos proyectores son transversales al momento del fotón en 4 dimensiones, pero el transversal es también transversal en 3 dimensiones, y el longitudinal es longitudinal al momento en 3 dimensiones. Además, aquí estamos definiendo el marco de referencia U, donde el medio de la estrella está en reposo. Entonces, esto es bastante interesante porque al estar definiendo un marco donde el medio de la estrella está en reposo, estamos rompiendo la invariancia de Lorentz. Y esto en general pasa en las teorías de campos de temperatura finita. Existe un marco de referencia preferencial que nos define la temperatura del medio, y entonces se rompe la invariancia de Lorentz. Entonces eso es algo que puede dificultar los cálculos. Entonces, bueno, definimos al momento relativo entre el neutrino y el fotón, y las trazas a calcular son las mismas, pero contraídas a los modos de propagación longitudinal y transversal. La suma sobre las frecuencias de Matsubara se las pongo aquí, pero como nos interesa la parte imaginaria de la autoenergía, entonces podemos utilizar esta identidad para calcular su parte imaginaria, donde escribimos a las funciones de correlación en su representación espectral, para los modos transversales y longitudinales del fotón. La densidad espectral es proporcional a la masa térmica que adquiere el fotón debido a los efectos del medio, es decir, a la temperatura y al potencial químico del electrón. Y bueno, se hace el cálculo y llegamos a una expresión de este estilo, donde este primer término representa un neutrino izquierdo en el estado inicial, mientras que este segundo término representa un neutrino izquierdo en el estado final, y además lo hace como antineutrino. Y dado que queremos producir neutrinos derechos a partir de neutrinos izquierdos, este término lo quitamos, y ahí abajo les puse el resultado de las trazas. Entonces, bueno,
fuera de todos esos detalles técnicos, lo importante es que podemos llegar a una expresión para la tasa de producción de neutrinos derechos, que además va a ser proporcional al momento magnético del neutrino al cuadrado. Aquí en la gráfica les muestro la tasa de producción de neutrinos derechos como función de la energía del neutrino para diferentes temperaturas. Y además podemos definir a la tasa total de producción como la integral sobre el espacio-fase de la tasa de producción. Aquí esa V es el volumen donde ocurre la reacción de cambio de giralidad. Como los neutrinos se producen a partir del decaimiento beta, tienen una energía máxima que es aproximadamente 1.2 megaelectronvolts. Y entonces, en esta gráfica les muestro la tasa total de producción como función de la temperatura y como pueden ver varía bastante. Entonces podemos considerar una tasa total promedio. Entonces, para que el proceso de cambio de quiralidad sea eficiente, el tiempo típico promedio que le tome a este proceso debe ser menor que el tiempo típico promedio que le tome al neutrino interactuar. Es decir, el tiempo que le tome cambiar de quiralidad debe ser menor que el tiempo que le tome recorrer un camino libre medio a la velocidad de la luz. El tiempo típico promedio es el inverso de la tasa total. Y entonces podemos utilizar esta condición para encontrar una cota inferior al momento magnético del neutrino. Entonces, bueno, se van a suponer condiciones estándar en las épocas tempranas de una estrella de neutrones, un camino libre medio del orden de 1 metro, y el volumen donde ocurre la reacción se va a considerar un cilindro, cuya altura es un camino libre medio, y cuyo radio es la longitud de coherencia magnética, que es la escala bajo la cual la aproximación de campo magnético constante y uniforme es válida para las condiciones de una estrella de neutrones. Esta escala es aproximadamente 2000 Fermis. Y bueno, haciendo los cálculos, encontramos que el momento magnético del neutrino debe ser mayor o igual que 4.7 por 10 a la menos 15 veces el magnetón de Bohr. Les recuerdo que en una mínima extensión del modelo estándar, a partir de los datos de neutrinos atmosféricos solares y de reactores nucleares, el momento magnético del neutrino debe ser mayor o igual que 4 por 10 a la menos 20 veces el magnetón de Bohr. Entonces la cota que encontramos es 5 órdenes de magnitud mayor, pero esto no quiere decir que no suceda, porque puede haber indicios de otro tipo de físicas ahí. En unos autores, Akhmedov y otros, ahí les pongo la referencia, encontraron que para explicar el mismo fenómeno de las velocidades de Kirk, los neutrinos deben adquirir un momento magnético transitorio al resonar entre diferentes sabores del mismo orden de magnitud que el que encontramos nosotros. Entonces esto le da fuerza a la cota que encontramos. Y por otro lado, los autores que pongo aquí, también les pongo las referencias, estudiaron la luminosidad de neutrinos del núcleo de una estrella que acaba de colapsar después de una supernova, y a partir de la cota de luminosidad que se observó en la supernova de 1987A, que es de 10 a la 53 Hz, ellos evaluaron la luminosidad de neutrinos del núcleo, que es la integral sobre el espacio-fase de la tasa de producción por la energía, y aquí el volumen es el volumen del núcleo, no el volumen donde ocurre el cambio de giralidad, y encontraron una cota superior de aproximadamente 10 a la menos 12 veces el magnetón de Bohr. Entonces, si combinamos la cota superior con la cota inferior para el momento magnético del neutrino, tenemos un intervalo de valores, dentro de los cuales, si el momento magnético está ahí, el proceso de cambio de quiralidad va a ser un proceso eficiente y los neutrinos van a escapar libremente del núcleo de la estrella y además lo harán de forma anisotrópica. Entonces, bueno, ya que se tiene un mecanismo para permitir que los neutrinos escapen libremente de la estrella,
pues ya se pueden calcular las velocidades que va a adquirir la estrella. Y como los neutrinos provienen del decaimiento beta, que es un proceso que viola la simetría de paridad, la conservación del momento lineal y angular implican que la polarización de spin de los electrones y neutrinos está correlacionada con su dirección de movimiento proyectada a lo largo del campo magnético. Además, el número de neutrinos emitidos en la dirección del campo o en la dirección contraria se obtiene a partir de la simetría del spin, ya sea de electrones o de neutrinos, porque son iguales. Esto lo pueden entender en el contexto del experimento de Madame Wood, en el que mediante campos magnéticos polarizaban átomos de cobalto 60 que decaía mediante el decaimiento beta a átomos de níquel 60, un electrón y un antineutrino, y entonces como el átomo de cobalto 60 tiene un spin de 5 y el átomo de níquel 60 tiene un spin de 4, entonces el spin del par electrón y antineutrino debe sumar 1, entonces estos dos deben tener helicidades contrarias y por lo tanto se mueven en direcciones opuestas. Entonces, vamos a suponer que el ángulo entre la dirección del campo magnético y el eje de giro es pequeño, y por conservación del momento, el impulso de los neutrinos debe ser igual al impulso de la estrella de neutrones. Entonces podemos escribir que la masa por la derivada de la velocidad con respecto del tiempo debe ser igual a la polarización de spin, ya sea de electrones o de neutrinos, por el volumen de la estrella, por la emisividad de neutrinos. Entonces de ahí se puede despejar a la velocidad. Por otro lado, la emisividad de neutrinos es función de la temperatura, y entonces podemos usar una ley de enfriamiento para expresarla en términos de la capacidad calorífica de la estrella y del cambio de la temperatura. Entonces se puede integrar esta ecuación y escribir a la velocidad en términos de la masa de la estrella, de su radio y de esta cantidad I, que es la integral de la polarización de spin del electrón por la capacidad calorífica, integrada sobre el cambio de la temperatura. Entonces, pues ya se puede calcularles la velocidad de la estrella si tenemos todas estas cantidades. Sin embargo, no tenemos la polarización de spin del electrón y la capacidad calorífica así a la mano, y estas se obtienen a partir de la termodinámica de la estrella. Entonces, pues hay que estudiar la termodinámica de la estrella, y vamos a suponer, como les dije, no se sabe de qué está hecho el núcleo de la estrella, pero entonces hay que suponer un estado de la materia, y nosotros vamos a suponer que es materia de quarks extraños magnetizada, es decir, quarks U de S, electrones y neutrinos. Vamos a suponer que localmente el campo magnético se encuentra en la dirección Z y es constante, y entonces el gran potencial termodinámico para los fermiones cargados está por esa expresión que les pongo ahí, donde E es la carga del fermión, D es el factor de degeneración, B es la intensidad del campo magnético, y P3 es la dirección la componente del momento en la dirección del campo magnético, y esa suma se hace sobre los diferentes niveles de Landau. Como los neutrinos no son partículas con carga, entonces están descritos por un gran potencial diferente. Y pues como es usual en mecánica estadística, toda la termodinámica se saca a partir de derivadas del gran potencial. Entonces la densidad de número, la entropía, la capacidad calorífica se sacan a partir de derivadas. Y entonces pues ya ahí tenemos una forma para calcular la capacidad calorífica y la polarización de spin de los electrones, que se define como el número de electrones cuyo spin está alineado en contra del campo magnético, menos la cantidad de electrones cuyo spin está alineado a favor del campo magnético, dividido entre el número total de electrones. Entonces, pues bueno, se pueden llegar a expresiones para todas estas cantidades. Aquí les muestro las de los fermiones cargados y acá para los neutrinos. Entonces, pues ya se tienen las expresiones, pero tenemos que imponer bajo qué condiciones
está la estrella. Estas condiciones son las condiciones de equilibrio estelar y van a ser el equilibrio beta entre las diferentes especies de quarks. Vamos a suponer además que no hay carga, es decir, que la suma de todas las cargas debe ser 0. Vamos a suponer que se conserva el número bariónico y además que hay una fracción leptónica de 0.4. La fracción leptónica es el número de electrones más el número de neutrinos dividido entre el número de bariones. Entonces, en resumen, tenemos una expresión para calcular la velocidad de escape de las estrellas en neutrones, que depende de la masa, del radio y de la polarización y la capacidad calorífica. En general, las masas de las estrellas en neutrones se han medido con muy buena precisión y los radios tienen muchísima incertidumbre en sus mediciones, porque los radios son muy pequeños, son del orden de 10-12 kilómetros y están situados a varios años luz, entonces medirlos es muy difícil. Entonces vamos a fijar a la masa de la estrella de neutrones como una cantidad, que es la cantidad promedio y es 1.4 veces la masa del Sol, y el radio lo vamos a dejar como variable. Entonces, si podemos resolver las condiciones de equilibrio estelar y así encontrar la polarización de spin del electrón y la capacidad calorífica como funciones de la temperatura, tenemos a la velocidad. Y esto se puede hacer numéricamente. Entonces, aquí les muestro la polarización de spin del electrón. Como pueden ver, en general esta polarización es baja, a pesar de que se están usando campos magnéticos del orden de 10 a la 15 a 10 a la 18 Gauss, que son increíblemente altos. Y sin embargo, la polarización de spin del electrón es baja, entonces eso quiere decir que los efectos de temperatura son sumamente relevantes. Aquí les muestro la capacidad calorífica como función de la temperatura para diferentes campos magnéticos y densidades bariónicas. Y finalmente aquí les muestro las velocidades de kick que adquirió la estrella. Como pueden ver, se barren desde algunos cuantos kilómetros por segundo hasta velocidades superiores a miles de kilómetros por segundo. Entonces estamos encontrando el intervalo de velocidades que se ha observado. Además, las velocidades más altas son consistentes con campos magnéticos muy altos, lo cual podría indicar que las estrellas de neutrones con velocidades de escape muy altas podrían tener campos magnéticos sumamente altos. Y además, pues, podrían ser consistentes con la hipótesis de materia de quarks en su interior. Entonces, pues bueno, ya para terminar las conclusiones, si el valor del momento magnético del neutrino está dentro del intervalo que encontramos, entonces el cambio de quiralidad es un proceso eficiente para explicar las velocidades de escape de las estrellas de neutrones por emisión anisotrópica de neutrinos. Las velocidades que adquieren estas estrellas de neutrones son consistentes con las que se han observado, pero bueno, no descartamos que otros mecanismos puedan contribuir a las velocidades. Por ejemplo, si la supernova, es asimétrica, entonces va a contribuir con unos cuantos kilómetros por segundo a la velocidad. También si hay un dipolo ahí descentrado que está girando y acelerando gradualmente a la estrella, pues es un problema suficientemente complejo y no podemos descartar que otros mecanismos entren en acción, pero este mecanismo es suficiente para explicar a las velocidades. Y bueno, una pregunta interesante es ¿qué otras consecuencias astrofísicas y cosmológicas surgen a partir de un momento magnético del neutrino dentro del intervalo encontrado? Es decir, cómo se modifica la explosión de las supernovas si los neutrinos tienen un momento magnético de esta magnitud, o también cómo se modifica la nucleosíntesis primordial en el universo. Y pues eso sería todo. Gracias por su atención.
Muchísimas gracias, Santiago. Agradecemos a Santiago por tu presentación muy interesante y además también muchas felicidades por tus papers. Gracias. Sí. Y bueno, ¿alguien tiene preguntas? Sí. ¿Alguien tiene preguntas? Yo tengo una pregunta, la verdad, una pregunta pero conceptual, porque, bueno, felicidades Santiago, pero tengo una duda respecto a los neutrinos en en la estrella de neutrones, porque ¿cómo se generan? Se generan por reacciones nucleares del ciclo de protón-protón, me imagino, ¿no? O... Sí, de hecho esa es una súper pregunta. Gracias. Cuando la estrella explota como supernova, el núcleo colapsa y el objeto que se forma se llama protoestrella de neutrones. Pues en un principio está hecho de la misma materia de la que está hecho el núcleo, es decir, átomos, pero como la fuerza de gravedad es tan intensa, los protones y electrones se combinan. A lo mejor eso es un poco simplista, pero esencialmente eso es lo que pasa. Se combinan y dan como producto un neutrón y un neutrino. Esto se conoce como neutronización. Entonces, eso es en un inicio la principal fuente de neutrinos, pero además hay muchos otros procesos. Por ejemplo, los procesos tipo URCA, que son esencialmente el decaimiento beta, la captura de electrones y otros tipos de procesos, que no solo ocurren en las estrellas de neutrones, también ocurren en las estrellas y así, pero son de particular importancia en las estrellas de neutrones. También ocurre el Bremsstrahlung de iones, de neutrones, de electrones, y que no dan como producto un fotón, sino un par de neutrinos. También, bueno, en eso no platiqué, pero puede haber presencia de condensados de neutrones o de superfluidos, fases superconductoras también. Entonces, a la hora de que se forma un par de Cooper de neutrones, esto también emite neutrinos. Hay muchísimos procesos por los que se emiten los neutrinos, pero los más importantes esencialmente es la captura de electrones y el decaimiento beta. Entonces, de hecho, el estudio de la emisión de neutrinos a partir de las estrellas es una rama súper importante, que es el enfriamiento de las estrellas. Y entonces ahí consideran todos esos posibles procesos y ven cómo afecta al enfriamiento de las estrellas. De acuerdo, entonces la estrella de neutrones está compuesta por otras especies, no solamente neutrones, ¿es lo que estás diciendo? Principalmente son neutrones, pero sí hay aproximadamente, si supones un modelo simple donde nada más son neutrones, protones y electrones, son como el 90%, no, como el 80% de neutrones, 10% de protones y 10% de electrones. Y, la interacción fuerte es la que mantiene a la estrella colapsada, ¿o qué es lo que permite que no se separen los neutrones? Sí, exactamente. Tienes a la gravedad que te está colapsando a la estrella porque es un objeto sumamente denso, compacto, y la fuerza nuclear está ejerciendo una presión, y también las fuerzas de generación, debido a que los neutrones están en el mismo estado cuántico y son fermiones, entonces no pueden ocupar el mismo estado, y entonces hay una fuerza de degeneración una presión de degeneración que evita el colapso. Okay.